Primera carta a los Corintios, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Hoy vamos a exponer desde el 7, pero vamos a leerlo desde el 4 para ponernos en contexto de nuevo. Por favor, sígame con su vista. Dice la Biblia, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como empezamos la semana pasada, este es el pasaje de acerca del amor más conocido, que se cita como un himno, como un poema, como una canción, pero realmente a veces se saca de contexto y el significado real de lo que es el amor. Una de las cosas que intentamos la semana pasada entender es primero eliminar los conceptos erróneos sobre este sentimiento, como lo llaman muchos. Y una de las cosas que nosotros debemos tener firme es que la gente comúnmente define el amor como que algo que sucede de manera espontánea. No es algo por lo cual que se deba trabajar. El amor simplemente aparece, ahí está. Él viene de la cabeza de Afrodita, de algún lugar, Él aparece en nuestros corazones. Es algo que simplemente, dice la gente, es o no es. No es algo que se desarrolla, no es algo que madura, es algo que es muy difícil de conseguir, pero no es algo que se piensa. Él simplemente viene, ocurre y cuando ocurre, Él se hace sentir. Esa es la definición más común, mundana, no de la Biblia, acerca del amor. El trabajo nuestro es quitar ese concepto de nuestra mente, porque la Biblia no lo define de esa manera. La Biblia lo define como que es dar, es darse a uno mismo. Es una acción. Es decir, se puede enseñar, puede ser ordenado según Efesios 5. Según Tito debe ser enseñado. El amor no viene de manera natural, debe ser aprendido. Los cristianos pueden saber amar o saben amar porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Entonces no es algo que tiene un lugar concreto. La Biblia lo define. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Dios Cristo, vivo en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia siempre lo define en un acto. Entonces, esta definición de la Biblia subraya de que el amor es un acto determinado de la voluntad. No está relacionado con los sentimientos ni tampoco con las circunstancias que nos rodean. Entender bien el capítulo 13 o esta sección de que hemos hablado acerca del amor significa, hermanos, que 1 Corintios 13 nos prohíbe hablar del amor como o de manera sentimental. Nos prohíbe hablar del amor como, bueno, es algo abstracto que se siente bello. No se puede predicar de estos versículos haciéndolo, exponiéndolo de una manera poética que no nos acusa, que no expone nuestras inconsistencias,
que no exponga nuestro pecado y mucho menos que no exponga ni nos revele nuestra responsabilidad. Alguien se me acercó después del mensaje de la semana pasada y me dijo: hermano, lo que sentí es que yo no sé amar. Bueno, en realidad creo que es el propósito del apóstol Pablo, enseñarnos que no sabemos amar. Como decía esta mañana el pastor David, la ley de Dios, la palabra de Dios, precisamente tiene el propósito de hacernos ver que no llegamos a lo que Dios requiere y que necesitamos su gracia. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo amó por mí y su justicia me pertenece a mí. Pero no estoy diciendo esto como que, bueno, Él ya amó, ya yo no necesito amar. No, sino que la Biblia nos dice ahora que nosotros amemos de esa manera. Amemos de esa manera. Pablo se ha esforzado en definir el amor no con un concepto abstracto, sino en una forma que describe más el resultado del amor, más que un concepto. ¿Cómo se ve? El sentido no es lo que el amor es, sino lo que el amor hace y no hace. Como vimos, el amor es sufrido, paciente, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo 7 que vamos a aprender hoy, o desde hoy, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cómo debemos entender esa frase? Ese todo significa que ya no puedo hacer ningún tipo de condición ni de advertencia, porque yo todo lo tengo que soportar, yo todo lo debo creer, yo todo lo debo esperar. Ese todo que define a la acción, lo repite 3 veces en el versículo 7, no puede ser usado como una licencia para justificar, minimizar, ser permisivo con el pecado. Como que, bueno, no importa cómo tú te comportes, no importa las veces que tú falles, no importa las veces que me estás ofendiendo, no importa cómo rayes en lo descarado constantemente, la Biblia me manda a mí a que todo lo debo soportar. Eso sería, de hecho, ir en contra de lo que dice el versículo anterior, porque el versículo 6 dice: no se goza de la injusticia. Entonces se trata en ese todo tiene que ver con lo que dice Dios que es correcto. Un ejemplo muy particular sucede con los padres. Porque yo amo a mi hijo mucho, yo amo a mi hija yo debo soportar todo lo que hace, inclusive lo malo. No, la Biblia no dice eso, no es amor, eso es ser sinvergüenza. No nos podemos gozar de la injusticia. Es un deber cristiano, por cierto, el tema no es la educación de los hijos, pero es un deber cristiano, a todo padre que se considere cristiano. Tenemos un dilema a veces cuando nuestros hijos van creciendo, porque de alguna manera sabemos que la salvación viene de Dios. Todo padre cristiano anhela que su hijo sea convertido, anhela que su hija sea convertida, pero seguramente, hay un momento donde nos damos cuenta que dan señales como que no quieren la cosa con Dios, con la iglesia, ni con nadie. Él quiere vivir su vida, ella quiere vivir su vida. Es cierto que nosotros no podemos convertir obligatoriamente a nuestros hijos, eso es verdad. Sin embargo, cuando nuestros hijos están en nuestra responsabilidad, la Biblia dice que amarlos verdaderamente es no gozarse en la injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que todo padre, hermanos, tiene el deber y la responsabilidad, todo padre cristiano tiene el deber y la responsabilidad de estorbar el pecado de sus hijos. Sí, yo no te voy a obligar a ser cristiano, eso lo tengo claro, pero tú no vas a hacer lo que tú quieras. Un amigo
decía, siempre me reía porque era un hombre alto, fuerte, o sea, eso que se impone, y decía, mientras usted ponga los pies debajo de la mesa, de mi mesa, usted hace lo que yo digo. Podrá tener 30, 40, 50 años, si esa persona está bajo su cuidado, esa persona debe hacer lo que usted diga. Tenemos que tener cuidado, a veces como, bueno, yo soy el cristiano, él no, entonces él sí puede hacer lo malo. No. El amor verdadero no se goza de la injusticia. Un esposo, una esposa no es complaciente en todo lo que exija su cónyuge cuando lo que le exige es una injusticia. Lo siento, yo te amo y como cristiano te voy a amar, pero no en eso, no te voy a apoyar. No es encubridor. Viene un hijo, se roba algo de un juguete del vecino, entonces yo me doy cuenta, tranquilo que nadie se dio cuenta, y después voy y lo devuelvo sin que nadie se dé cuenta. No, el amor no se goza de ello. Eso significa que el papá es más delincuente que el niño. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Entonces, cuando entendemos el todo, no queremos ser que todo lo soporta, todo lo espera. Esa frase es una frase hiperbólica en el apóstol Pablo que nos ayuda a entender, a tener en cuenta, a soportar lo que se deba soportar. Pero también dice, cuando dice la Biblia, todo lo sufre, que en un momento, en el primer versículo, en el 4, dice, lo definíamos o lo traducíamos como soportar o tener paciencia, también puede traducirse como cubrir. Tiene el sentido de proteger. Entonces, aparentemente el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 7 que el amor cristiano, la cualidad cristiana del amor, tiene el sentido es de que él protege y cubre las faltas de los demás. Y yo voy a explicar cómo se debe cubrir eso. Nos explica de que el amor tolera y cubre las irritaciones producidas por los otros a causa de sus características personales. Es decir, estas personas pueden ser ingratas, faltas de consideración, pero el amor cristiano cubre esas faltas en el carácter del otro. Este cristiano, con este amor, él no conoce nada de incompatibilidad de caracteres. Reconoce que la persona tiene muchas carencias. El amor cristiano dice, por su amor cubre las faltas en el carácter de esta persona. ¿Qué es lo que el cristiano o el amor cristiano debe cubrir? ¿Qué es lo que él debe proteger? Dos versículos en la Biblia nos ayudan a entender qué debemos cubrir, cuál es ese amor que cubre y que protege. Primera de Pedro capítulo 4 y Proverbios capítulo 10. En la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor que cubrirá multitud de pecados. Proverbios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencilla, pero el amor que cubrirá todas las faltas. Capítulo 17 de Proverbios, 2 o 3 hojas después, versículo 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces,
Por lo que dije anteriormente y lo que nos dice en estos versículos, no podemos pensar que el cubrir acá o el proteger es en el sentido de complicidad del mal. No, tranquilo, yo te voy a encubrir que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo porque yo te amo mucho. No te preocupes, yo te hago la segunda, yo te hago la vuelta. No, no es eso, ya lo acabo de explicar. Entonces, se trata, hermanos, como dice Proverbios 10, Proverbios 17, 1 Pedro 4, se trata de un sentido de no protege al pecado, no encubre el pecado. Lo que el amor cristiano hace es que protege al pecador. ¿Cómo? Está dispuesto a ayudarle, a corregirle con el mínimo daño posible. Está dispuesto a ayudar al ofensor, a ayudar al victimario con el mínimo daño posible. El amor cubre las faltas de los demás. Significa no los expone, no lo machaca, no se lo restriega en la cara, lo que quiere decir, más folclórico. Es decir, trata de realidad, aunque denunciemos, aunque corrijamos, aunque llamemos la atención, en el fondo lo que trata es de protegerte a ti, sacar lo que está mal de ti, pero no estoy algo en contra de ti, es con la actitud del pecado. La mejor enseñanza que hay en el Nuevo Testamento acerca de cómo el amor cubre multitud de pecados, la enseñó el Señor Jesucristo cuando estuvo enseñándole a la iglesia sobre la disciplina eclesiástica, que está en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. Esa sección la hemos tratado últimamente y cada cristiano, cada iglesia debe tenerlo bien presente. ¿Qué significa? Dice, si alguno, Mateo 18, versículo 15, dice el Señor Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces hay alguien que me ofende, hay alguien que me hace daño, hay alguien que peca contra mí, el Señor Jesús me dice, ve y repréndele estando tú y él ¿qué? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve en el sentido de corregir, no encubrir, pero buscando el menor daño posible a la persona. Pecó contra ti, te ofendió, no le pongas cuidado, no, ve, repréndele, dile que por qué esta situación. Si él te oye, asunto cerrado, asunto cerrado. Asunto cerrado. No es necesario decírselo a los demás. No es necesario publicarlo en ninguna red social. No es necesario hacer la noticia del día. Yo hablé con el hermano, pecó, no lo encubro, le puedo corregir, ayudar, estando él y yo solos. Lo hicimos, me oyó, se acabó. El amor cubre. No tengo por qué hablar más del asunto. Sin embargo, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, en el accionar de la disciplina y en la esfera de buscar arreglar el asunto, cuando el hermano no se arrepiente aún estando solo, busca dos o tres, para que entre dos o tres lo ayuden. El sentido es ayudar al ofensor. Después dice, bueno,
si no, versículo 17, si no los oye a ellos, entonces ¿qué? Dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El punto es que hay una cadena de condiciones, de pasos, para poder corregir en amor el pecado de alguien o la ofensa de alguien. En la privacidad, en la intimidad, luego se abre un poco más el círculo. Bueno, ya cuando esta persona realmente no quiere oír lo que se está corrigiéndole, ok, en ese momento dilo a la iglesia, para que la persona se arrepienta. En 1 Corintios 5, cuando estuvimos viendo en aquel momento, hablamos de esa sección donde hay una disciplina sobre un ofensor. Y ya Pablo, obviamente la situación era ya pública, ya la discreción se había roto y toda la iglesia más bien estaba actuando de manera en complicidad. Y Pablo les reprende a ellos porque ellos no actuaban. Sin embargo, después de haber corregido, miren lo que Pablo dice acerca de la persona. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 2. Versículo 5. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya le habían reunido a la iglesia y Pablo no estaba. Después dice versículo 7: así que al contrario, vosotros más bien debéis que perdonarle y que consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Inclusive, hermanos, cuando ya la situación se ha desbordado, cuando se ha hecho pública acerca de una falla de alguien, y cuando Pablo no llega a la ciudad de Corinto, y aparentemente es un problema con él personal también, pero que se hizo público, y él no puede ir a la ciudad, él les dice, bueno, pero si se arrepintió, le basta a ella eso, ya no es una cuestión de cuando yo vaya, él me las va a pagar a mí ahora. No, le pidió perdón a ustedes, pero ahora me las va a pedir a mí. Le basta ya, si ya lo reprendieron, se arrepintió, bueno, le basta a tal persona. Ahora yo les pido algo a ustedes, ya el enfoque no es perdónenlo y consuélenlo, para que no caiga demasiado, para que no sea el exceso de tristeza. Había una tristeza, pero no es necesario el exceso de tristeza, no se la causemos más, dice él. Entonces es una situación, hermanos, cuando nosotros amamos o soportamos o cubrimos, se trata es de no restregar en las personas cada vez el mismo problema. La inclinación de la humanidad es opuesta. Hay un placer morboso en exponer las fallas y los pecados de las demás. Por eso que el chisme y la habladuría es tan atrayente. Hay un disfrute diabólico por el mal ajeno. Hay una actitud diabólica maliciosa en el esposo que le dice a la esposa, viste que tú no eres perfecta. Es como que, ahora te toca a ti. Te la pasas corrigiendo, ahora mira como tú. O la esposa que responde de manera cínica y maliciosa a su esposo. Te das cuenta que tú también te equivocas. El amor cubre esas faltas. El amor no hace necesario ventilar todo el tiempo las faltas. Amén. Dice luego Pablo en Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree. Calvino dio en el punto, hablando acerca de todo lo cree, él dijo, no significa que el cristiano que está lleno de amor carece de sabiduría y discernimiento, convirtiéndolo en un crédulo incauto, víctima de todo embustero. Por el contrario, el amor siempre es sabio y es sagaz. ¿Qué debemos entender cuando nosotros decimos que el amor todo lo cree? Debemos verlo en dos aspectos. Uno,
Cuando Pablo dice que el amor todo lo cree, es que cree en primer lugar en el control providencial de Dios. ¿Qué significa eso? Que frente al pecado e injusticia de la cual somos víctimas, y por más doloroso y nefasto que nos parezca una situación, nos refugiamos y confiamos de que Dios tiene el control y ha filtrado esa situación para exponer mi necesidad de crecer en su gracia. Por más doloroso que eso pueda ser, que el ofensor también será perfeccionado. Todo lo cree. Significa que Dios ha filtrado esa situación, por más nefasta e injusta que sea, y la ha colocado para mi vida así, porque eso va a exponer mi necesidad de su gracia. Como cuando, por ejemplo, uno dice, menos mal yo no soy materialista, menos mal yo no le tengo amor a las cosas materiales, y le roban el carro al hermanito, y entonces usted sabe que está bien mal. Se siente como que si se hubiese muerto un hijo. No quiere vivir, no tiene esperanza de nada. Eso expone, esa situación expone, y a veces uno tiene que decir, Señor, pensé que no era materialista. Sí lo soy, porque me duele que me quitan las cosas, me da rabia. Señor, la ira, si yo tuviese a esa persona delante de mí, es que Señor, soy un asesino en potencia. No lo mato porque no tengo la posibilidad, pero si tuviera el arma. En primer lugar, entonces, entiende y cree en el control providencial de Dios. Cree cuando esa persona puede venir en arrepentimiento, cree que el verdadero arrepentimiento es posible, porque Dios obra el arrepentimiento en los hombres. El amor puede creer eso. En una segunda manera, como nosotros debemos entender todo lo que cree, es en que el amor no tiene una actitud de desconfianza continua. O sea, no es cínico, no está siempre inclinado a pensar mal de los demás. Yo sé por qué está haciendo eso, que se quiere aprovechar de mí. Yo sé por qué está haciendo eso, porque más adelante me va a pedir esto. Yo sé por qué está haciendo eso, porque es un hipócrita. La tendencia nosotros siempre de mirar con reojo las actitudes de las demás personas o las acciones. Es que usted no conoce a mi esposa. Es que usted no conoce a tal persona. Es que tú no conoces cómo es. Es cierto, yo le dije, no es que nos hace incautos, desprevenidos, ingenuos. Ciertamente hay que usar el discernimiento, pero hay una actitud siempre, o sea, no es que hay falta de discernimiento, es una disposición, positiva de querer arreglar las cosas. Le cree, lo espera, lo soporta. Amén. Pablo entonces termina, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como hemos dicho desde el principio, el amor significa entonces, como es una determinación de la voluntad y como se trata en acciones y no en sentimientos, entonces por eso Pablo puede decir que el amor no se debe acabar. No es posible, es que tú has marchitado, mi amor. Es que tú has, es que mi amor se fue para otra parte. No. Simplemente es nuestra responsabilidad cristiana actuar en amor. Amén. Versículos 9 al 12 han sido del 9 al 13 ha sido de una polémica constante. El amor, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando Pablo utiliza esas, como dice, la ciencia, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, las 3 veces que usa que cesarán y acabarán, habla de la parcialidad que tenían estos dones que los corintios anhelaban tanto
y que deseaban con tanta fuerza tenerlo, pero para verse superior a los demás. Ellos querían la ciencia, el conocimiento, ellos querían las lenguas, hablar de todo tipo de idioma delante de la gente, ellos querían la profecía, porque era como una manera de desplegar que sabían todas las cosas con referente a lo que Dios hizo. Pero Pablo dice, esos dones son parciales. Por más que una persona ostente el don del conocimiento, ese conocimiento, por más verdadero, por más profundo, es parcial, no es completo. O sea, una persona nunca llega al momento donde tiene todo el conocimiento que se debe tener. La mejor ejemplo de eso, estos últimos 3 días. Esta iglesia tiene como 6 años. 6 años aproximadamente. Bueno, nosotros reuniéndonos como iglesia como 6 años. Predicando cada domingo sobre Cristo, sobre Cristo. Hemos tenido un curso de 3 días sobre Cristo y ahí estábamos aprendiendo y agregando mayor conocimiento. Eso significa de que una persona con este don, como fue el pastor Javier Martínez, los que fuimos, sabemos de qué estoy hablando, estábamos deleitándonos, conociendo más de la persona de Cristo. Eso nos ha dado una cachetada de que nuestro conocimiento siempre es parcial. Por eso Pablo dice, ustedes anhelan tanto el conocimiento, anhelan tanto la profecía, anhelan tanto las lenguas, pero al final de todas esas cosas dadas por Dios y de todas maneras son parciales, son incompletas, nunca van a llegar a tener todo el conocimiento, toda la profecía, toda la lengua. Por eso yo les muestro un camino más excelente, el amor. Por eso él dice, actúen en amor. La cualidad cristiana distintiva. Dice versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Existen varias maneras de entender esa frase, lo perfecto. Y la gente le gusta mucho el debate y entender, bueno, sí, se van a acabar los dones porque va a venir eso, lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Algunos dicen, lo perfecto es las escrituras. Cuando se cerró el canon de las escrituras, vino lo perfecto, entonces los dones espectaculares cesaron, ya no tenemos por qué buscarlos. Sin embargo, el contexto completo del capítulo no hace referencia a las escrituras, por lo tanto, por más que nos guste esa interpretación, no puede referirse a las escrituras. Otras personas dicen, bueno, se refiere a Cristo. Cuando venga lo perfecto, refiriéndose a Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Aunque también parece no podemos inclinar a creer eso. El artículo indefinido, lo, habla de una cosa y no de una persona. Y en todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Cristo, lo usa el pronombre personal. Debió haber sido cuando venga el perfecto. Entonces, podríamos concluir tranquilamente, está hablando de Cristo. Hay que esperar que venga Cristo y ya. Entonces, si no es las Escrituras, si no es la persona de Cristo en su segunda venida, ¿cómo podemos entender cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará? Aunque no tengo el tiempo de explicar toda la argumentación, algunos hablan de que esa palabra, lo perfecto, también puede traducirse como madurez. Cuando la iglesia como un cuerpo entra a una etapa de madurez, entonces los dones espectaculares, en el sentido de las lenguas, las profecías, la ciencia, como dones revelatorios, iban a cesar porque ya dejaban de cumplir su función. La etapa de la iglesia en su comienzo era una etapa de niño que fue madurando en el tiempo hasta que hoy día podemos decir que la iglesia cristiana en cierto sentido es más madura. ¿Por qué podemos entenderlo así? Hay un pasaje paralelo que nos ayuda a entender esto. Efesios capítulo 4.
Efesios 4, desde el versículo 11, hablando de Cristo, dice lo siguiente: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, el sentido de perfección, perfecto, recuerden, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todo el mundo está de acuerdo en que es a un varón maduro, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, la cualidad que él está hablando en 1 Corintios 13, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted estaba atento a la lectura de esto que acabamos de leer, podemos entender la referencia y la similitud que hay en el tema de Pablo en los Corintios en Efesios 4 y de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y de los Corintios en el capítulo 13. Él dice que es necesario el crecimiento y la madurez para no ser engañados como niños. Y en el resto del capítulo Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando empecé a ser hombre, dejé lo que era de niño. La iglesia entonces, en el primer siglo, cuando la escritura no estaba completada, necesitando de dones de revelación como la profecía, como el conocimiento, como las lenguas en un momento, para su conformación como iglesia, fue una etapa inicial, pero que una vez que la iglesia, teniendo el canon de las escrituras, teniendo entonces la madurez, edificándose, la proclamación del evangelio, y a través del tiempo, lo del niño ya no fue necesario, los dones espectaculares, y entonces la iglesia ha pasado una etapa de mayor maduración. Los primeros 4 siglos de la iglesia fue de persecución. No se podía ser cristiano en el Imperio Romano. Después de la conversión de Constantino el Grande se legaliza el cristianismo, pero realmente empieza un tiempo de oscuridad y ostracismo en la iglesia, hasta que en el siglo XVI retoma otra vez por la Reforma Protestante, y la iglesia hoy puede decir, la iglesia verdadera de Cristo, que goza de una madurez y una estabilidad que no se tenía en el primer siglo. Entonces en eso lo podemos ver, de que para eso Pablo dice que es necesario que cada creyente comprenda que lo más excelente o lo mejor que él puede procurar es el amor cristiano. Termino con esto. La última vez les dije que alguien dijo que estas características que dice Pablo sobre el amor cristiano, él está pintando un cuadro de Cristo, que al final entonces es lo que dice un cuadro. Nosotros decimos, pero un cuadro es para ver cómo es Cristo. El punto es que Pablo no nos quiere, ni la Biblia nos quiere decir cómo eran sus cabellos, cómo era su color de piel, ni cómo eran sus ojos. Lo que nos está diciendo Pablo es la belleza de su carácter, que viéramos la hermosura de su carácter. Y que las personas hoy pueden ver a Cristo cuando ellos perciben en la iglesia de Él el dulce aroma del carácter de Cristo. Cuando Pablo nos dice que sigamos el amor, es que imitemos a Cristo. Y que las personas reconocerán, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Porque lo que quiere es entonces que nosotros
exaltemos, miremos, atesoremos y apreciemos las excelencias del carácter de Jesucristo. Lo veremos sin hermosura, pero lo desearemos. Un esposo que destila el dulce aroma del carácter de Cristo puede guiar a su familia, hermano. Un padre, una madre, una iglesia. Pablo dice que y la Biblia dice que las personas se darán cuenta que Cristo está entre ellos, no tanto por la precisión ortodoxa, sino cuando ellos perciben el carácter del Señor. Pablo nos los ha descrito, hermano. Es nuestro deber imitarlo, porque Dios reveló su amor en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Oremos. Amado Señor y Padre, gracias por la bondad, la misericordia, el amor que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos de verdad que podamos expirar el carácter de nuestro Señor. Confesamos que estamos muy lejos. Confieso que no siempre tengo toda la paciencia. No siempre somos benignos. No siempre soportamos todas las cosas. No siempre estamos creyendo. Somos cínicos. Pero Padre, enséñanos a realmente entender lo que el amor hace y no hace. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, sino que nos gozamos en la verdad. Enséñanos, Señor, que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y que tu iglesia muestre esa madurez, Señor, en la medida que se aman y que muestran amor los unos por los otros. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén.